Su mamá pensaba que iba a ser cura. Él soñaba con que algún día iba a tener un alto clero en casa. Pero era sumamente difícil. Mucho, muy difícil. En aquel tiempo los cánones eran duros. Y a los hijos fuera de matrimonio se les calificaba muy feo. Se les decía bastardos. Era un término muy despreciativo. Después se ponía en el acta de nacimiento hijo ilegítimo. Hijo de su madre, eso dolía. Y bueno, Gilberto Estrada sufrió todo eso. El rechazo del papá, no lo reconoció. El papá se llamaba Guillermo Owen. La mamá ya no quiso tener nada que ver con el papá porque pues nada más quería de piña. Y cuantas veces le decía, oye, pues reconoce al niño, no. Entonces ella se casa, bueno, se junta con otra persona y tiene una niña. Y resulta que esa persona tampoco le responde. Entonces se van de aquí de Rosario, se van a Mazatlán. Por ahí se están unos 3, 4 meses nada más. Y hacen todo un trajinar. Se van a Michoacán, se van a Guanajuato, para finalmente terminar allá en el Estado de México, con un tío, con una hermana de la mamá de Gilberto. Ese señor tenía buen trabajo y fue realmente el que respondió para los estudios de Gilberto. Fíjense que es triste esta historia. Gilberto Owen, sumamente sensible, murió totalmente solo en Filadelfia, Pensilvania. Dice así: en Filadelfia, Pensilvania, se encuentra el cementerio de Holy Cross. Es el único panteón católico en toda esa comarca. Bueno, pues ahí, justo al lado de un árbol de pequeños frutos que pueden ser duraznos o chabacanos, no estoy muy seguro, pero lo vi por ahí en internet, y tenía pequeños frutos, entonces no puedo asegurar realmente qué eran. Rodeado de vistosos monumentos funerarios, se encuentra el lote marcado con el número 57, en la hilera 26, fila 13. La tumba es un pedazo de tierra cubierta con césped, sin una señal, sin una cruz. Tiene una piedra sin un nombre escrito. En la pequeña oficina que está en la entrada del cementerio, los archivos consignan los siguientes datos. Nombre: Gilberto Owen. Edad: 47 años. Estado civil: casado. Causa de la muerte: cirrosis. Fecha del entierro: jueves 11 de marzo de 1952. Domicilio del finado: no tiene. En su lugar se dio el de la funeraria que llevó a cabo sus servicios. Gilberto Owen se inventó a sí mismo ante la imposibilidad de tener esa paternidad. Le hizo falta el apellido, le hizo falta el padre. Maduró muy rápido. A los 13, 14 años, que les digo, ya estaba por allá en la ciudad,
en una de las ciudades grandes en el Estado de México, Toluca. Y cuando llega ante la escuela para escribirse, él que ya tenía toda esa sensibilidad y que ya escribía muchos versos, le encantaba el verso, pero claro, estaba influido en aquel tiempo por los modernistas, ¿no? Amado Nervo, todo ese tipo de modernistas que estaban tan de moda, aunque ya estaban en la decadencia en los otros lados. En México seguíamos todavía con esos moldes, y él escribía todavía con eso. Bueno, pues lo sorprendió la facilidad con la que él escribía. Hizo una transición muy rápida, empieza a escribir y se dan cuenta por ahí cuando le piden el nombre y dice Gilberto Estrada. ¿Estrada qué? Gilberto O. Estrada. Puso la O. Un poquito más adelante dijo Gilberto Oven Estrada. Hasta que definitivamente dijo Chin Marín, pues si es mi padre, Gilberto Owen. Y a partir de ahí, así se llama, Gilberto Owen. Cuando adquiere ese nombre de Gilberto Owen, como que sacó de lo irlandés esa fuerza, ¿no? Esa búsqueda. De lo gambusino, la búsqueda de nuevas vetas en la poesía, porque empezó a abandonar la poesía aquella que estaba tan clara, tan finita, porque Gilberto tenía una capacidad tremenda, era sumamente inteligente, pero era sobre todo un poeta. Imagínense, con 14 años sorprende allá con los versos que escribe. Es un vil plebillo. Es un vil plebillo. Y ya traía pantallado a los profes ahí. Funda por ahí un grupo de lectura de poesía de los clásicos. Y luego lo nombran jefe de una biblioteca ahí en la escuela donde está. Y empieza a editar revistas en la que escriben los muchachos a los que va rimando a la poesía. Llega el momento en que brinca, a los 16 años ya se va a México a estudiar en la Escuela Nacional. Ahí conocería a un gran amigo, Jorge Cuesta, amigo que duraría para toda la vida. Y se conocieron de una manera muy singular. Fíjense que él dice que entró a la clase y él, que ya había para entonces estudiado algunas cosas, incluso ya era maestro de las primeras letras para niños, y estudiaba muchísimo a los franceses, y de repente está el profe, así como estoy yo, hable y hable y hable, y aquel cuate así como están ustedes. ¿Para qué platiqué eso? Ya me lo sé, y ya me lo sé, y ya me lo sé. Y de pronto el profe dice, pues el ejército avanzó bajo el sol día y noche. ¡Ah! Oiga, qué ridículo es eso. ¿Cómo se pone a decir que día y noche? El sol no sale de noche. Y todo el mundo se quedó callado. Y de repente surge una carcajada al lado de él. El profesor asombrado. ¡Ey! Señores Owen y Cuesta, por favor, se retiran del salón.
fue la primera vez que se escuchó el nombre de esos dos amigos aliados. A partir de ahí surgió una enorme amistad que se entrecruzaría en todos los sentidos, en todos los saberes culturales, en revistas, en proyectos, en fin, en los diversos puestos que fueron adquiriendo cada uno de ellos. Un año después, conocen a otro plebe, un tal Javier, que se escribe con X y se apellida Villaurrutia. Y Javier Villaurrutia, al ver a este par de tórtolos que manejan también la lengua para decir cosas que solamente entre ellos entienden, le presenta a otro montón de plebes que están igual de locos que ellos, entre los que destacan, por supuesto, Ali Chumacero. Muchas gracias, caballero. Destaca Ali Chumacero, Enrique González Rojo, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet y, bueno, por supuesto, ellos dos. Se ponen a escribir en una revista que dirigía nada menos que Bernardo Ortiz de Montesinos, y esa revista se sigue publicando todavía. Se le llamó Los Contemporáneos. Es una revista maravillosa. En 3 años escribió 41 números. Imagínense, esa revista pues tenía lo más granado y lo más novedoso de lo que se hacía en Europa, pero también lo más granado de México, porque esta bola de muchachos, que eran 9 en total, no solamente escribían, sino que traducían y lo plasmaban ahí. Entonces adquiere una singularidad esa revista. Antes ya habían estado en otras. Ahorita platicamos de esa porque también es sumamente importante para la vida de quien hoy estamos hablando. Un fulanillo que salió de aquí y que ya no volvió. Eso es lo malo, fíjense, de aquí se fue muy plebe y ya no volvió. Y ojalá nosotros hagamos que vuelva. Ojalá nos preocupemos porque sus restos vuelvan a donde pertenecen. Aquí debe de estar. De aquí es el plebe, aquí debe de estar. Si ya se ha hecho con otros personajes, en Badiraguato se acaba de hacer con uno, allá en Sinaloa de Leiva se acaba de hacer con otro, ¿por qué diablos no lo vamos a hacer aquí en el Rosario? Es más, fíjense ustedes, en los 80s, a finales de los 80s, los hijos de Gilberto vinieron hasta acá. Llegaron a Mazatlán, porque ahí en Mazatlán hay un instituto que se llama así. No sé si habían escuchado hablar de él, pero hay un instituto que se llama Gilberto Owen. Bueno, pues los hijos vinieron hasta acá, pero vamos a ver, ellos vinieron, firmaron un contrato con el presidente municipal de aquel tiempo y no se hizo nada. Estamos hablando del 86, 87. Sí, firmaron un convenio, pero ahí quedó. El presidente salió como a los 2 o 3 meses y ahí quedó. Yo creo que esto tenemos que llevarlo a cabo a quienes realmente nos interesa la historia, la gente y la cultura de aquí del Rosario. Rescatar esos restos sería fabuloso. Sí, sería fabuloso. Y más porque, ya lo dijimos al principio, allá están olvidados, ni nombre tienen. A un ser tan maravilloso de Sinaloa,
a un ser que le dio bastante luz con las letras, que nos pone en alto cada rato. Hay un premio que tenemos en Sinaloa muy bueno, se llama el premio Gilberto Owen, precisamente. Entonces, hablar de Gilberto Owen es algo maravilloso realmente. Imagínense, a los 18 años, él escribe un poema a Juárez y lo lee ante el presidente de entonces, en 1923, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y eso le vale para que se lo lleven a presidencia como secretario, para que reciba todo lo que va a escribir y a leer el presidente de la República. Políticamente eso es lo que le vale. Fue un enorme político, un gran embajador de la cultura de México, un gran embajador de muchas acciones en muchos países, y eso le dolió muchísimo. Bueno, pero estábamos con que eran 9 plebes, ¿verdad? Y que escribían precisamente en esa revista de la Bohemia, perdón, de los contemporáneos. Y bueno, al hacerse notar y fijarse que tiene el don de la palabra y que es sumamente culto, porque dejó de ser el niño, dejó de ser el muchachito provinciano para convertirse de la noche a la mañana en un hombre sumamente culto. Sumamente culto. Y lo que es importante, nunca perdió el piso. Formaron un grupo que se llamaba Grupo Sin Grupo, porque todos sabían que escribían y se llamaban así mismo grupo, pero nunca se reunían. Cada quien por su lado escribía y llevaba sus contribuciones a la revista. Y de ellos, después diría Alicho Macero, el más limpio, el más plebe, un chilpayate, se la pasaba brincando, haciendo bromas. Era maravilloso hablar con él. Podías hablar de cualquier tema y te lo decía de una manera alegre. Podías pasar horas y horas y horas y no te enfadabas. Pero fue otra bronca después, ya que lo empezaron a mandar que a Panamá, que a Venezuela, que a Ecuador, que a Perú, sopas. En 1930 cae en Colombia, y ahí en Colombia viene la desgracia. Se casa el plebe y se casa con una mujer rica, hija de un general rico, y entonces sabe lo que es tener billetes y sabe lo que es el despilfarro. Nunca había tenido, y ahora que tiene se dedica al despilfarro. Él escribe por ahí en una de sus notas: estoy sumamente triste porque vuelvo a lo mismo. Estoy lejos de México. Siempre habló de la nostalgia. Lo único bueno de todo esto es que puedo conocer América. ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo amar a América? ¿Con qué clase de amor debo de enamorarla? Fíjense, casarse con una mujer rica fue su desgracia. Duró 6 o 7 años. Porque la familia tenía dinero y se iban a estudiar, se iban a ir los muchachitos a estudiar a Suiza, y él no podía abandonar el hueso que tenía en el gobierno. Y además no quería. No, dijo, nada de que Suiza, pues aquí está bien. No, señor, ya dijo mi papá que se van a Suiza y nos vamos a Suiza todos. Tú también. Si no te vas, te quedas. Pues me quedé y se quedó.
Regresa en 1940 a México, pero ya regresa, ya es otro. Ya para entonces Gilberto Orwell no tiene a nadie. Toda su familia se compone únicamente de sus 2 hijos, una hija y un hijo, su mujer y él. Ya había fallecido su tío, había fallecido su mamá, su hermana también ya había fallecido. Es decir, toda su familia se reducía a ese matrimonio. Pero fíjense que tuvo Gilberto también la desgracia casi de todos los poetas. Amó sin que lo amara. Les había dicho que antes de la revista de contemporáneos había habido una revista muy buena también. En esa revista, Gilberto Orwell escribió, se llamaba Ulises, escribió y conoció a una hermosa mujer que era mucho mayor que él. Le ganaba como con 8 o 9 años. Y el compa se enamora y ella pues lo ve muy plebe. Su nombre era Clementina Otero. Era actriz, amiga de Frida Kahlo, de Dolores del Río, de Diego Rivera. Muy buena actriz. Y él se enamoró perdidamente. Y cuantas veces le decía, pues aquella nomás lo detenía, no le decía que no, porque le encantaba lo que le decía, lo que le escribía, pero no le hacía caso. Y empezó a escribirle, son famosas las cartas que le escribe a Clementina. Hay un libro sobre las cartas que le escribe a Clementina. Nada más escuchen lo que decía él. Un pedacito les voy a leer. Se llamaba Clementina, pero yo le decía Cleme, Dionisa, Rosa, qué sé yo. Amiga Dionisa, la odio. Y no me importa que a usted no le importe, mi odio es gratuito y absoluto, y es de 100 días por cada segundo de anoche. Y no me importa que me crea usted loco, y que esto sea ridículo, y haga esfuerzo por reírse leyéndolo. No necesito ya nada de usted, que ser usted el objeto, la cosa, el blanco negro de mi odio, y este odio me salva, y me llena, y me basta, y solo sería mayor mi alegría si me supiera usted más miserable que yo mismo. Si la supiera usted más miserable que yo mismo. ¿Cómo la ven? Ese era el tipo de cartas que le decía. Es decir, había un desespero, no sabía el tipo cómo llegarle. Te odio y te quiero, y estuvo siempre con eso. Y pasaron los años, y de todas maneras casado, dejado, le seguía escribiendo. Son muchas, les recomiendo ese libro, si lo pueden comprar por ahí, qué bueno. Otra cosa, a Gilberto no le interesaba la fama, no le interesaba ganar la fama a través de la literatura. Él escribía porque le nacía. Le nacía realmente decir aquello. Y uno de sus libros, el más famoso, pues habla prácticamente de un autorretrato, no nada más físico, también moral. Es como si estuviera frente al espejo y le estuviera diciendo a ese Gilberto la clase de cucaracha que era.
Al principio ya dijimos, hablaba con una poesía muy plana, muy entendible, muy fácil, muy elegante, y poco a poco fue cambiando, vinieron los vanguardistas y empezó a buscar nuevas formas, para terminar con una poesía tremendamente hermética, que solamente aquella persona que se dedica realmente a leer poesía puede comprenderla en su totalidad, o tener por un lado un diccionario de carácter literario, porque utiliza muchísimos recursos. Es una especie de barroco dentro del hermetismo propio de la época de los 50. Entonces, leer la poesía de él tendrá que hacerse por hitos. Esa poesía no se lee por versos, sino por hitos, es decir, por ideas. Aquí empieza, aquí termina. No importa si termina en 4, 5 o 6 renglones, porque le dio por eso, escribir en prosa, pero es una prosa muy cerrada. Otra característica del poema o de los poemas de Gilberto Owen es que resulta imposible tener toda su obra. Como estuvo en tantos países y escribía en tantas revistas y escribía en tantos periódicos y en hojas sueltas que no se publicaron, los que se han dedicado a perseguir la obra de Owen, cada rato nos dicen, pues es que no se pudo. Nos dijeron que por acá había un poema, pero resulta que no era más que un pedacito. Se perdió. Sí, imagínense, anduvo en Santa María y todo el mundo. Entonces, sumamente difícil. Amigos íntimos de él que se preocuparon por preservar su poética, no pudieron. Y sus amigos pues eran de sus tiempos. Y por lo tanto, con sus amigos, Gilberto Owen, al igual que ellos, pasaron al olvido. Su poética quedó en el olvido. Estamos hablando, él muere en el 52. Sus amigos hacen el esfuerzo hasta el 55, 56. Después nadie. Solamente uno que otro por ahí, porque hasta eso era el más limpio, el más puro de la generación del grupo sin grupo de los contemporáneos, pero era el menos conocido. ¿Por qué? Pues porque este infeliz se largaba. El otro grupo se quedaba aquí, seguía escribiendo y poniendo sus poemas y todo esto, y pues se le conocía. Pero este no, este se iba a un país, se iba a otro, se iba a aquel, y todo fue a raíz, ya les digo, de que leyó ese poema sobre Benito Juárez en un aniversario de la Constitución, el 5º aniversario de la Constitución, 1922, y eso fue en Zacatecas, lo leyó en Zacatecas. Ahí estaba Obregón y le dijo: plebe, tú te vienes para acá, tienes mucha labia, sabes hablar, sabes escribir, te ocupo acá en presidencia. Y de ahí rapidito lo empezaron a mandar a diferentes embajadas, a veces como el primero, a veces como el segundo, el tercero, pero siempre andaba. Entonces a él le dolió mucho las ausencias. Él siempre fue un hombre que estuvo perdiendo todo. Por eso se tuvo que inventar a sí mismo. Tuvo que buscar una autobiografía y creérsela. Desde los lugares en donde estaba, siempre estaba su entrañable México. A veces era irónico en su manera de escribir. Hay una parte que escribe para una muchacha de aquí, de Rosario. Él estaba plebillo cuando se fue, pero la conoció. Ya era una muchacha grande. Fíjense lo que dice. En la llama fría aparece esto: estoy un poco trémulo al empezar a escribir de ti, linda muchacha de mi tiempo, indebida recordación del azoro perpetuo que presidía
hasta tus menores acciones. Y un poco triste también al pensarte ya algo ajada por la espera inacabable de quién, de qué, entre los tiestos que seguirán floreciendo aquellas begonias, aquellos claveles,